¿Qué te gustó? Sí. Ya estamos al aire y estamos aquí nosotros lanzados conversando con Pedro Uribe, psicólogo, creador de Ilusión Viril, razón por la cual hemos conversado muchas veces antes. Así es. Y ahora estamos en el estudio, hace mucho rato que no estamos en el estudio. Sí, calculaba que es de 2019 que no venía a la radio, así que gracias por la invitación, siempre es un placer venir a tu programa. Bueno, y además ahora con libro, ¿no? Sí, es verdad, con libro recién salido del horno, ahora hace un mes más o menos que salió. Bueno, masculinidades entre la ternura y la tensión. Se llama el libro de Pedro Uribe Rocanlo y que además tiene una preciosa portada ahí con referencias, ¿cierto?, al inicio del mundo y sí, ahí entregándole una florcita, Diosito, ahí a Adán. Y bueno, tú llevas, lo interesante del libro es que da cuenta de un estudio bibliográfico que es importante, hay mucha referencia, es un libro muy accesible, no piensen que es un libro cabezón no. denso, pero hay mucha investigación, sí. Pero sobre todo, y quizás eso sea lo más interesante del libro, hay mucha experiencia, tanto en lo que tú has hecho con Ilusión Viril y los círculos de hombres y estar trabajando, ¿cierto?, con varones que se están haciendo preguntas respecto a cuál es su lugar en un contexto feminista, ¿no? Sí. ¿Cuál es el lugar de los hombres hoy día, cuando históricamente han sido los proveedores, han sido los que protegen, han sido los que resuelven, y hoy día las cosas se mueven desde esos lugares, y al mismo tiempo tu mismo trabajo como terapeuta, ¿no? Tú, sí. Además, tú lo cuentas acá, tú trabajas específicamente con hombres. Específicamente con hombres y parejas, en realidad desde que salí de la universidad, ya llevo más de 10 años siendo terapeuta y bueno, y creo que ahora, sobre todo desde la pandemia en adelante, que el tema de la salud mental siento que está muy caliente, que se conoce, se está divulgando mucho más que antes, se están haciendo campañas. Sí, me toca escuchar testimonios tanto en el espacio de la consulta como con los hombres con los que trabajamos en la fundación, así que la verdad es que este libro también es, como muy bien decías tú, es una síntesis de 4 años igual de escritura. Partí más o menos también en 2019 escribiendo y ya estaba muy ansioso porque saliera a la luz, porque la verdad que me parecía que, bueno, podía ser un aporte a partir de las cosas que me toca escuchar, que me parece que son muchas muy interesantes. Bueno, hay efectivamente un momento difícil, ¿no? Podríamos pensar, y yo cuando lo hago en clase siempre es muy inquietante, especialmente para mis alumnas, ¿no? Que uno dice, ok, las mujeres somos las principales víctimas del patriarcado. Nosotras nos matan, a nosotras nos violan, nosotras somos las más pobres, somos las que tenemos menos acceso a la educación, sí, al trabajo, cuando llegamos a trabajar nos pagan menos, etc. O sea, es como en dato duro, es real que las mujeres somos las principales víctimas del patriarcado, pero no somos las únicas. Entonces, preguntarte ahí a Pedro, a partir de tu experiencia y de lo que escribes en este libro, ¿cuáles serían los principales lugares en donde los hombres también son víctimas del patriarcado? A mi juicio, y es una de las tesis, yo diría, principales del libro, es que existe definitivamente el impacto que tiene el sistema económico en el que vivimos, repercute de una manera muy fuerte la experiencia subjetiva, en particular en este libro donde yo hablo mucho acerca de los hombres, ¿no? Y con esto estoy queriendo decir de que parte importante, bueno, y yo creo que las feministas lo han planteado en varias ocasiones, las consecuencias que tiene finalmente el sistema neoliberal con las pros y contras que pueda tener o con los cuestionamientos que uno le pueda hacer a este modelo económico, repercute especialmente, como dijiste tú, en la precarización de la vida de las niñas y las mujeres, pero también, y esta es mi opinión también al respecto, es que hay una deshumanización en general que ha producido una atomización social y cómo lo que pasa a nivel sociopolítico impacta la vida personal de los hombres, y en particular esta conexión que hay entre la experiencia identitaria de muchos hombres y la idea de que los hombres solamente servimos para producir. Entonces eso, cuando tú lo pones a nivel individual, pero también a nivel social, te das cuenta o de alguna manera, para mí se me prende la luz de por qué hay tantos hombres hoy por hoy tremendamente frustrados, que están altamente endeudados, también precarizados, y sintiendo que esta frustración vital, existencial que tienen, definitivamente tiene que ver con la cantidad de horas con las que trabajamos, con el nivel de explotación y autoexplotación que tenemos que vivir las personas, y con esta idea de que finalmente muchos hombres sienten que están fallando, ¿no? No están pudiendo llegar a fin de mes, están tremendamente endeudados y acomplejados, sintiendo que no pueden costear la vida ni de ellos ni de sus familias, que el trabajo que tienen no les gusta y eso les tiene tremendamente insatisfechos. Entonces, yo creo que una de las principales cosas que también trata de plantear en el libro es que esta idea de privilegio que mucha gente tiene respecto a la posición masculina
es un poco tramposa, porque asume de que los hombres estamos bien, las mujeres están mal y los hombres estamos bien abanicándonos y no nos pasa nada. Y lo están pasando increíble. Y creo que eso es importante para mí aclararlo, porque yo creo que si bien el patriarcado, si es que sí, existe algo así como el patriarcado y las desigualdades que esto genera en la vida de las mujeres, que evidentemente lleva a que muchas sean asesinadas, para mí algo importante de hacer reflexión es que a los hombres la mayoría nos conduce a la autoaniquilación, que es esta idea de que todo el día tengo que estar pensando en plata, en producción, en trabajo, porque cualquier cosa que me desvíe de eso me saca además de mi propio ideal masculino. Estoy fallando además como hombre, como padre, como pareja. Y eso genera una sensación de desmoralización y de sufrimiento psicológico muy profundo. Quiero detenerme en dos cosas que dijiste. Primero, la idea de autoaniquilación, y hay datos, tú también los das acá en el libro, respecto a que los hombres mueren más en manos de otros hombres. O sea, los hombres matan mujeres y también matan hombres. Absolutamente. El 93% de los crímenes a nivel mundial está perpetrados por hombres, ¿no? Sí. Mientras más violentos los crímenes, más posibilidades de que hombres estén involucrados. Igual que los accidentes. Mientras Sí. más graves los accidentes, más cantidad de hombres involucrados. Sí. Los hombres están se exponen en situaciones de riesgo y por lo tanto los hombres se drogan más, mueren más por sobredosis. Cuando decimos viven menos que las mujeres, también tiene que ver con la lógica del autocuidado y la exigencia. Entonces está todo eso ahí funcionando. La idea de la autoaniquilación me parece que es muy interesante, ¿no? Pero por otro lado también lo que tú dices con la expectativa identitaria, que es... Y eso es muy interesante hoy día, porque es como, ¿qué se le exige hoy día a un hombre para ser un hombre? ¿Qué es lo que queremos decir todavía en este sistema cuando le decimos compórtate como un hombre a alguien? Al menos lo que me toca escuchar y ver a mí es que muchas de esas exigencias, como dije al inicio, están vinculadas a algo económico. O sea, creo que hoy por hoy para un hombre estar desempleado es algo tremendamente desmoralizante. Me llegan, por ejemplo, a la consulta pacientes que están sin trabajo, que están deprimidos y la pareja le pidió, oye, tienes que ir al psicólogo porque tienes que ponerte las pilas y salir a buscar trabajo. Entonces ellos asumen que el no tener trabajo es el principal problema. Luego en la consulta muchas veces se dan cuenta de que parte importante de que no tienen trabajo también tiene que ver con que vienen arrastrando antes otras heridas, otros problemas de pareja, que el trabajo servía un espacio para poder evadir. De hecho, hay muchos hombres que trabajan horas extras y no quieren llegar a sus casas y se quieren quedar en el trabajo para no enfrentar problemas que están teniendo en su hogar, en el espacio privado de sus vidas. Entonces yo creo que hoy muchas de las exigencias y parte importante del malestar que sienten los hombres tiene que ver con esta sensación de fallar, de no poder llegar y de no cumplir las expectativas, y especialmente con esta presión económica constante, ¿no? De tener que dar abasto para poder costear una vida, al menos en este país, que a todas las personas, o a la gran mayoría de las personas, se nos hace muy difícil de poder sostener. Claro. Entonces creo que ahí hay una parte importante del malestar. Y luego el capítulo también donde yo hablo sobre sexualidad y afectividad, algo que también a mí me ha llamado siempre mucho la atención y me ha sorprendido escuchar a estos hombres que también ahí en el espacio privado es donde generalmente los hombres hacemos agua. Muchas veces somos muy exitosos, puertas afuera, y damos entrevistas y ascendemos profesionalmente, pero en lo privado ahí siempre queda un poco, ¿no?, la escoba. Es como, es muy difícil llegar a la casa y darte cuenta de que tus hijos muchas veces no confían en ti y todas sus cosas se las cuentan a la mamá y no a ti, y luego tu pareja está molesta porque no estás presente y estás 100% dedicado al trabajo y tienes una adicción al trabajo, y eso es lo otro, ¿no? Que además en este país socialmente está bien visto ser adicto al trabajo, a trabajar más horas extras, no llegar nunca a la casa. Entonces siento que hay muchos de estos problemas que definitivamente también se mezclan con los patrones culturales, con ciertas ideas acerca de lo que se supone que tenemos que ser y hacer, y que luego en el espacio más íntimo eso genera conflictos y dolores y cosas muy, muy fuertes, muy tremendas. Y yo a la consulta lo veo. Muchos hombres llegan, por ejemplo, hoy al espacio de la terapia después de un ultimátum de una pareja. Y O no vas, antes. o vas al psicólogo o se acaba esto. Y eso, bueno, está pasando. Entonces, por lo menos ahora creo que los hombres después de la pandemia estamos acudiendo más a estos espacios de ayuda psicológica como nunca antes en la historia. Entonces también creo que ese fenómeno es bien reciente. Y también quise un poco dar cuenta de eso en el libro, de que creo que muchos hombres ahí en la pandemia nos dimos cuenta de los desprovistos de recursos emocionales y sociales y lo importante es que poder buscar espacios donde podamos empezar a desarrollar esos recursos, porque en realidad no es que no los tengamos, es que no los hemos desarrollado porque esa parte la hemos tenido súper anulada. Bueno, de hecho,
esta es cuando yo explico por qué soy feminista, yo siempre digo porque lo que hace la ideología de género es cercenar a los seres humanos y decir por cuánto tú tienes pene, 2 puntos, tú vas a ser activo y vas a ser valiente y vas a ser proveedor y vas a ser protector y por cuanto yo tengo vagina, 2 puntos, yo voy a ser tierna y cuidadora y maternal, etcétera. Y la verdad es que todas esas características son características humanas que se nos entrenan culturalmente para potenciar una y sancionar las otras, dependiendo de cuál es el género con el que la cultura te identifique, ni siquiera con la que tú mismo te identifiques, sí, claro. ¿No? Y quiero volver a algo que tú decías, Pedro, y les recuerdo que conversamos con Pedro Uribe a propósito de su libro Masculinidades entre la ternura y la atención. Esta tensión que existe a propósito de la producción, ¿no? Y cómo el espacio del trabajo se vuelve un lugar no solamente de generación de provisión, diríamos, ¿no? De generación de dinero, sino también un lugar identitario. Sí. O sea, yo soy por cuánto puedo producir. Y si no puedo producir, no sé qué soy. Y por eso los hombres, me ha tocado acompañar a hombres que han perdido el trabajo y que de verdad se van a la punta del cerro. Porque es como, sí. A ver, pero tú eres mucho más que un sujeto que produce. Pero hay tanto peso sobre eso y quizás ahí podría haber una relación con que, como el enfoque y el mandato estado en la lógica de producción, les cuesta mucho más el vínculo, porque no es algo que se les haya potenciado como a nosotras, que se nos pide que nos sepamos cómo vincularnos y sepamos empatizar y todo aquello. Totalmente. Yo creo que, bueno, eso es algo bien interesante, al menos desde el modelo en que trabajo yo, que entiende que la salud mental es algo político, ¿no? Político no partidista, político de cómo convivimos todos y todas en la sociedad. Al menos a mí me parece súper relevante hablar acerca de eso, porque tengo la sensación de que también hoy, como se está divulgando en algunos espacios, la salud mental tiende a ser, y yo siendo psicólogo, creo que muy psicologizante, de pensar que todo lo que sufrimos es siempre algo individual y que yo me deprimo porque no me quiero, o de que yo tengo ansiedad porque no sé cómo gestionar la incertidumbre, y muchas veces las cosas que padecemos a nivel individual tienen demasiado que ver con lo que pasa a nivel social, y creo que también esta consigna, bueno, que la vimos mucho durante el estallido, no era depresión, el capitalismo, que independiente que uno pueda estar de acuerdo o no con esa frase, creo que también para mí es una frase iluminadora que da cuenta de cómo los malestares y también la prosperidad, la bonanza, el goce que sentimos las personas o no en la sociedad tiene demasiado que ver con la calidad de nuestras relaciones humanas. Y también pareciera que, sumado a eso, ¿no? A ese contexto social y cultural, hoy día me da la impresión que vivimos un desfase, especialmente en las relaciones heterosexuales, ¿no? Porque las mujeres, estaba pensando en lo raro de tu libro, hay un montón de libros sobre feminismo publicados en Chile en los últimos 5 años, así, pero impresionante, una cosa que por supuesto celebramos, y que nos dan a las mujeres herramientas para deconstruirnos, para pensarnos, para cuestionar el mandato, ¿cierto? Para salir de ahí, y además, las mujeres, yo siempre digo, nosotros tenemos bibliografía y además tenemos vínculos. Nosotras nos pensamos con nuestras amigas. Nosotras tenemos espacio para crecer y para darle vuelta. Y por eso las mujeres hacemos, viste que me pasó esto y después fui y me contó y me dijo y no sé qué, y yo hice que hiciste y bla, bla, bla. En cambio, los hombres es más raro que tengan ese espacio. Y tu libro, en ese sentido, es una rareza en el mundo editorial chileno. Hay menos herramientas para que los hombres se piensen y entiendan sus dolores, incomodidades y eso. Desde ahí, también lo cuentas en el libro, ¿cuál ha sido la experiencia cuando los hombres son capaces de encontrarse, ¿no? En los círculos de hombres que trabajan con ilusión viril, etcétera? ¿Qué pasa cuando se pueden mirar con su vulnerabilidad? Algo que a mí me estimula mucho de mi trabajo, porque también hay veces cosas que me frustran, porque la verdad es que tengo que ser bien honesto, trabajar con hombres en general igual es difícil, es frustrante, trabajar con personas en general, pero yo diría que la población de los hombres en general somos duros, somos más acorazados, nos resistimos a veces a cambiar, a escuchar. Pero algo que a mí siempre me da mucha esperanza es ver lo que pasa en ellos cuando, como dije recién respecto a esta reflexión sobre la salud mental, se comparten con otras personas, se comparten con otros pares y se dan cuenta de que a veces esa frustración que tienen en algún campo de su vida, en la sexualidad, en lo laboral, en sus estudios, esas frustraciones también tienen que ver muchas veces con cómo fuimos, como decías tú, diseñados. Y es la experiencia de poner algo en lo colectivo, que yo creo que es algo que para mí ha sido siempre muy iluminador del feminismo. A estos hombres yo he visto que les ha transformado mucho la vida y creo que les ha acercado muchísimo a construir más intimidad
con sus pares, construir relaciones de amistad mucho más profundas, relaciones de pareja donde la sexualidad también es mucho más rica, más relajada, donde los hombres están menos preocupados por tener que cumplir con una serie de exigencias, sino de pasarlo bien, ¿no? De conversar, ¿no? Y no necesariamente siempre tener que llegar, por ejemplo, a la penetración, ¿no? Porque de hecho muchos de los pacientes que de hecho yo recibo vienen con alguna consulta vinculada a la sexualidad y a la afectividad, la mayoría de hecho. Pero que también tiene que ver con los mandatos, y que ¿no? tiene que ver también con algo cultural, totalmente. Claro, porque por ejemplo se nos dice con mis amigas, nosotros siempre nos reímos de eso, es como se nos dice que los hombres están mucho más disponibles al sexo y al juego erótico que las mujeres y no es real. O sea, es como... De hecho, muchos hombres a veces no quieren tener sexo y es todo un tema tener que decirle a tu pareja, oye, mira, estoy cansado, no, hay gente que se inventa dolores de cabeza. No, porque ¿no? además Entonces, a las mujeres se nos entrena para generar deseo. Entonces, claro. Este es un clásico y lo traigo como ejemplo, y que la idea de que a nosotros se nos entrena para generar deseo diciéndonos que los hombres siempre van a estar disponibles para Exacto. el sexo. Entonces, si el hombre no está disponible para el sexo, las mujeres inmediatamente decimos, soy yo. Soy yo yo no el problema. yo no estoy siendo capaz de... No estoy siendo deseable, lo suficientemente guapa, no lo estoy buscando bien. Sí, absolutamente. Y eso es un desajuste cultural, diríamos, en este momento. Y es muy complicado porque por el lado de los hombres yo diría que da mucho miedo decir la verdad. Oye, no, el problema no eres tú, yo hoy día no quiero, creo que estamos muy poco entrenados para poder dar cuenta de cómo nos hacemos cargo de cuando no estamos disponibles para algo, básicamente. Bueno, porque también los hombres han sido creados en el porno, ¿no? Y uno podría decir, si esa es su educación sexual, esa es la fantasía. O sea, yo debería poder performar como lo que veo. Me acuerdo una vez en clase en la universidad, yo les digo a mis alumnos, queridos, si el porno es ficción, y me miran, ¡oh! ¿Pero cómo? Y así como, pero hijo, ¿en serio usted cree que el porno es verdad? Y es muy impresionante ver cómo esos mandatos culturales nos están cruzando y están generando tantas dificultades hoy día en los vínculos. Y ahora es interesante, y en un capítulo más adelante en el libro lo cuento, estamos viviendo a nivel internacional, se dice, los investigadores de la sexología, una etapa de flojera erótica. O sea, durante el COVID, pero sobre todo después del COVID, en países como Corea, Japón, incluso mismo Estados Unidos, hay estadísticas que dicen que incluso la población joven, que se supone que uno está en el pic sexual, 20 y tantos, 30 y tantos años, muchos jóvenes están prefiriendo dedicar más tiempo a sus trabajos y a sus carreras profesionales que tener sexo. Hoy hay muchas parejas en el mundo están juntas, pero no tienen sexo hace años. Es decir, estamos viendo una época muy interesante respecto a lo que está pasando con la sexualidad, porque algo está pasando que definitivamente la gente está queriendo tener citas virtuales, pero no querer juntarse a tener sexo. Algo pasa que estamos evitando el encuentro con otros y con otras. Entonces, eso a mí me parece tremendamente interesante. Y al menos lo que dice también, lo que yo he podido leer hasta ahora, es que también ha influido mucho, otra vez, las exigencias económicas, laborales, académicas, a las que estamos expuestos mucho más que antes, ¿no? Entonces, eso yo creo que es un elemento interesante para poder poner dentro de este como momento de la historia donde algo está pasando que las personas nos estamos evitando, estamos queriendo evitar el contacto y por lo tanto nos estamos sintiendo mucho más solas que antes, mucho más aisladas que antes, estamos viviendo épocas donde hay un intento de ideación suicida cada vez en etapas más precoces, en niños, en adolescentes, como nunca antes en la historia se están suicidando a nivel global. Entonces creo que definitivamente todas estas exigencias a las que estamos hoy sometidos, y los hombres en particular, no por nada los hombres a nivel internacional, tenemos entre 3 y 4 veces más intentos suicidas que las mujeres. Algo está pasando, o sea, y creo que es importante ponerlo también el ojo siempre en lo social y político que nos interpela y que nos conflictúa. Sí, yo creo que una manera también de acercarse y que sin duda tú lo ves ahí en el trabajo con Ilusión Viril, es también darse cuenta que uno no está solo en esto, porque una de las cosas más brutales, ¿cierto?, es el aislamiento, decir esto me está pasando solo a mí, yo soy el problema. Y cuando, como tú dices, se da cuenta que hay un contexto que es político, que es social, que es cultural, que es temporal, o sea, es epocal, estamos viviendo todo aquello, y una manera de hacerlo es leyendo este libro, Masculinidades entre la ternura y la tensión, para que pueda reflexionar. Y si yo lo leía decía, sí, esto me suena, uy, sí, esto se lo voy a regalar a alguien que conozco. Qué bueno. Ese tipo de cosas. Es un libro bien regalable. Es un libro bien regalable. Para hombres, para mujeres, para personas no binarias, para todos los géneros.
y quien le interese el tema, por supuesto. Nos debería interesar a todos, básicamente. Si estamos en este mundo compartiéndolo, nos debería ayudar a poder pensarnos y tener herramientas, ¿no? Yo creo que lo primero es reconocer que estamos en un momento crítico de la identidad y de los vínculos, y aquí hay una herramienta para empezar a pensarnos luego, y luego poder encontrarnos desde ahí. Pedro Uribe, autor de Masculinidades entre la ternura y la tensión, muchas gracias por venir a la radio. Gracias, Antonella, un placer como siempre. Nosotros tenemos que despedir el programa, pero yo vuelvo mañana con todo el equipo para hacer una nueva edición de Semáforo. Que estén muy bien.